compañero Jairo Rubio, para que nos comparta sus reflexiones y orientaciones sobre esta importante temática. Adelante, compañero Jairo, y bienvenido una vez más a la Escuela de Formación Sindical ADEC 2026. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Cordial saludo, compañero César, compañero Oscar, al compañero Yesid, saludarlo y decirle que no hay ninguna preocupación. El saludo lo podemos hacer cualquier día. A la compañera de escuela, la compañera Luz Aida, y a todos ustedes los que participan realmente en este evento tan importante y que ojalá todos los sindicatos filiales a FECODE hicieran esta actividad que es una réplica fundamental sobre los derechos fundamentales de los docentes en Colombia y que como ya lo han dicho mis antecesores, pues estamos en una serie de dificultades porque es bueno conocer qué es lo que se ha ganado, para dónde vamos, pero también protegerlo desde todos aquellos que de una u otra manera andan amenazando en quitarnos muchas garantías. Y dentro de esas garantías, ustedes saben que los trabajadores hoy en Colombia, fuera del salario, tienen como bienestar todo lo que es el régimen prestacional. Este régimen prestacional fue ganado desde la calle. Nunca ningún gobierno optó por tenernos en cuenta para nada y sin embargo, esa gran lucha que se conquistó con la ley 91 en el año 89 fue producto precisamente de casi una década de salidas a la calle, de tomas del Ministerio de Educación Nacional y hasta el momento pues han habido varias amenazas. Ha estado por medio de la que hizo la ministra del doctor Uribe, María Cecilia Vélez, que intentó quitarnos la ley 91 y pasarnos al régimen común de todos los trabajadores colombianos. De esa misma manera sabemos que en el 2002, 2001, a través de la situación que se presentó con la solicitud de cambio constitucional a los artículos correspondientes del situado fiscal de ese momento y que hoy en día es el Sistema General de Participaciones. Entonces, también optamos por salir y afortunadamente apareció por lo menos un elemento básico allí dentro de esa ley 715 que establece todavía que nosotros somos de un régimen de excepción, un régimen especial, perdón, para el caso del 2277 y un régimen de excepción para los compañeros del 1278, que ya analizaremos cuáles son los pormenores de cada situación de estas. Entonces, vamos a hacer un plan. Permítame que de lo que está ocurriendo con lo que fue inicialmente el proceso de lo que eran los sindicatos en la pelea para ese momento. Entonces, dentro de la educación secundaria, lo más relevante era ACPES, la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Secundaria. Y por eso ellos iniciaron en 1942 y dieron la pelea hasta donde fue posible, las mejores circunstancias para el magisterio colombiano, pero en el nivel secundaria. Cuando hablamos de nivel secundaria era lo que hoy es de sexto a 11, que antiguamente era el bachillerato común y corriente. Eh, y entonces podemos decir también que hay una serie de sindicatos. Aquí estaba ANDEPEC, que era el sindicato de los de enseñanza técnica, que se creó en 1964, pero también en cada departamento, y ustedes podrían hacer un recuento, cuáles eran los sindicatos de primaria del departamento de Cundinamarca. Hasta que llegó el momento en que se fusionaron todos y por eso apareció un solo sindicato, filial de la FECODE. En el caso de Cundinamarca quedó ADEC y en el caso de otros departamentos todos recibieron diferentes denominaciones, pero fue realmente la unidad de todos los sindicatos, tanto de primaria como de secundaria, para poder llegar a conformar un plan único de trabajo en reivindicación de los derechos de los maestros. Cuando en esa época estaban estos sindicatos, pues era la influencia católica la que partía y el sistema bipartidista, liberales y conservadores. Por eso era que uno llegaba a sindicatos, y lo digo yo como Simatol, como Sindimaestros,
y encontraba en la cabeza de los sindicatos eran liberales y conservadores en la disputa de los puestos de las organizaciones, del liderazgo de las organizaciones. Y la Iglesia Católica tenía gran influencia. En el caso de Boyacá, pues fue la Iglesia Católica a través de un cura que lideraba la cooperativa de educadores en Boyacá, el que hizo precisamente la organización de Sindimaestros en el año ya hace 82 años. Y de ahí entonces ellos colocaron la primer presidenta de Sindimaestros, era una mujer de la ANAPO de ese momento. Asimismo, la historia en cada departamento pues surge a través de estas instancias liberales y conservadoras y de la misma consideración de los partidos tradicionales. Y ahí estaba la UTC. La UTC, que era la Unidad de Trabajadores de Colombia, pues inicialmente pertenecía al Partido Conservador, con todas sus consideraciones y sindicatos patronales que en ese momento pues vivían más de los ámbitos y las agallas de los mismos patrones que la misma convergencia y la realidad de lo que sufrían los trabajadores. Para esta situación, entonces tenemos que reconocer, y esto es bastante importante, porque hay compañeros que en el momento de hacer reclamaciones de algunas de las situaciones del sistema pensional, entonces no se reconocen. Eh, Personal nacional son los que fueron nombrados directamente por la nación, y en ese momento estaban las normales, estaban los INEM, estaban los ITA, fundamentalmente diríamos que esos, pero también tenía unas particularidades porque eran nombrados directamente por el Ministerio de Educación Nacional. Había un personal que era territorial, y en ese momento territorial eran nombrados por los municipios y los departamentos, pero apareció la ley 43 de 1975, que es la que deja claro en cada uno de los territorios, a sabiendas de que los territorios se estaban endeudando porque tenían que pagar la nómina, pero además de eso tenían que hacer las construcciones en las instituciones educativas de hoy en día, de esa época. Y construir para ellos era bastante dificultoso, primero porque tenía que hacer apropiación de los territorios, de las tierras, de los bienes, porque por lo general esos eran bienes de la comunidad, entonces tenían que legalizarlos. Y entonces a partir de ese momento empieza la consideración, en base a la ley 43, le dice, mire, si ustedes quieren tener docentes pagos por la nación, lo mejor que ustedes pueden hacer es reportarnos a nosotros las necesidades de docentes y al mismo tiempo indicar cuáles son las necesidades que tienen la construcción de las instituciones de ese momento. Eso fue lo que hizo la ley no 43, por eso se habla de una nacionalización en el buen sentido de la palabra. Y entonces ya entran todos los docentes de ese momento que venían antes de 1976, venían ya nombrados por los departamentos o por los municipios y fueron recogidos, entonces por eso se llama personal nacionalizado. Pero hay personas que después de 1976 hasta el 90, cuando aparece la ley 91, entonces también fueron recogidos y quedan como personal nacionalizado. Y los territoriales, que eran nombrados a partir del 1 de enero de 1976, dice, sin cumplimiento del artículo 10 de la ley 43. El artículo 10 de la ley 43 es la que reza expresamente de que la nación no paga o no se hace responsable de los docentes si previa consideración los municipios no van a conocer las necesidades para que sean nombrados. Y lo mismo las construcciones. Entonces, por eso es que aparece entonces nacional, nacionalizado, y el territorial que ya se ha asumido como nacional. Cuando aparece la ley 91, y eso ahí toca hacer un pequeño espacio allí, la ley 91 fue toda una consideración de derroche de resistencia por cada uno de los educadores, porque era que la situación era calamitosa. Las cesantías, en el bien entendido, las prestaciones sociales de los educadores tienen tres componentes. Uno, lo que son las cesantías, otro, lo que es la salud, y otro, lo que es la pensión. Y están regados por todo lado. Entonces uno en las cajas de compensación, perdón, en las cajas cajas de cada uno de los municipios, cajas de cada uno de los departamentos, y allí se les prodigaba a instancias de eso la salud,
En el mejor de los casos, los nacionales nos dejaban con el Fondo Nacional del Ahorro y nos dejaban con la caja departamental en ese momento, o caja nacional de previsión, para que nos diera lo que era salud. La salud se daba únicamente al educador trabajador, no había nada más. Y cuando uno llegaba a trabajar allí, lo primero que le decían, le hacían un chequeo completo y le decían, de aquí en adelante, usted tiene estas preexistencias, nosotros no nos hacemos responsables de eso, y entonces empieza a trabajar sobre esta base. Es decir, la diabetes no se la tenían, las venas, todo aquello que tenía que ver con situaciones calamitosas de ese momento, que era el corazón, que era el sistema cardiovascular, etcétera, no las tenían en cuenta, sino que simplemente decían, si ocurre cualquier situación de estas, ya no es problema de nosotros, es problema de lo que usted tenía anteriormente. Esas eran las preexistencias que las tenían en cuenta. Bueno, con esto podemos decir que se avanza realmente en una conquista que fue de las más grandes que tuvimos. Por eso es que hoy en día vemos que tocar la ley 91, todo el mundo sale de una vez a enfrentarla y a defenderla, porque esa sí fue la que realmente nos dio a nosotros esa esperanza y esa tranquilidad, porque nos sacaba del conjunto de los trabajadores colombianos y nos dejaba como un ente aparte, y ese ente aparte precisamente es una cuenta especial que se creó el Ministerio de Educación Nacional, pero esa cuenta tenía que tener una fiducia, y para esa fiducia fue creada a través de la previsora, es decir, en ese momento era la previsora, podría ser con otras dos empresas que tiene el Estado, que pueden dar una fiducia, pero que tienen que ser del Estado. En el caso de la previsora, es del Estado en el 97% y el 3% ya son de entes particulares. Y hay otras dos empresas también que tienen esa particularidad, pero con el trayecto de la historia desde 1989, que se creó esa fiducia, entonces ya se constituyó a través de allí y se ha dejado estable con todas las consecuencias que iremos a analizar posteriormente. Entonces viene esa transitoriedad de recoger a todos estos compañeros territoriales, nacionales, nacionalizados y llevarlos precisamente a que a partir de ahí solo existen dos, los nacionales, los nacionalizados y pare de contar, ahí ya no hay nada más que hablar sobre esas circunstancias. Pero aquí tenemos que analizar este aspecto también. Vemos que dentro del aspecto legal, los docentes nacionales fueron nombrados con respecto al cargo de la nación. También tenemos que tener que los territoriales tenían fuentes de financiación en tres aspectos. Uno, que eran directamente por los municipios, otro que eran cofinanciados. Un 70% los daba el Ministerio de Educación Nacional y un 30% el ente territorial. Y aquí hay que ver otra situación. Existían establecimientos públicos. Una cuestión son las instituciones educativas de hoy en día y otros son los establecimientos públicos. Los establecimientos públicos tienen una particularidad. Ellos tienen administración propia. Ellos reciben la plata directamente del Ministerio de Hacienda. Nosotros antes lo decíamos, era el situado fiscal, después del Sistema General de Participaciones, pero los establecimientos públicos reciben directamente del Ministerio de Hacienda, es decir, son entes descentralizados. Y ahí llama la atención, por ejemplo, hoy en día todavía el técnico central de Bogotá, que ha sido una institución de tipo tecnológico avanzado, de alto reconocimiento, y como establecimiento público, los docentes de hoy allá tienen graves problemas porque no son reconocidos dentro de nuestro régimen especial, porque los ascensos y reubicaciones que se han conquistado y que se han ganado, en un momento dado se los puede negar y no los tienen en cuenta, como están haciendo aquí en Boyacá con el Colegio Boyacá, precisamente, que también es declarado establecimiento público del orden municipal de Tunja, que es peor todavía. Entonces también estaba Itenalco. Itenalco era el Instituto Técnico Nacional de Comercio, el ITA, el Instituto Técnico Agrícola. En ese momento eran descentralizados para las consideraciones que se daban en ese momento y que a través de la historia pues los ha perjudicado porque no han entrado con la situación de lo que es el conjunto del magisterio colombiano, pues que de una u otra manera a través de la lucha se ha conquistado muchos aspectos favorables. Y ya en el 2002
digamos, 2002-2003, vienen los compañeros del E812, que ya vienen a ser los compañeros del 1278. Dentro de ese régimen prestacional del magisterio, los tres elementos básicos, las cesantías, la salud y las pensiones. Y entonces analicemos las cesantías inicialmente. Las cesantías tienen dos fuentes fundamentales que son, por un lado, las cesantías retroactivas. ¿Quiénes tienen cesantías retroactivas? Aquellos que fueron nombrados directamente en el ente territorial. Entonces hablamos de 1976, antes de 1976, y los territoriales nombrados después de 1976 hasta 1990. Hasta ese momento aparecían aquellos compañeros que tenían una gran facilidad en sus cesantías porque era precisamente retroactivas. Ellos no les pagaban la anualidad de los intereses como lo hacen hoy en día con los nacionales y con los nacionalizados, sino que directamente ellos tienen el lucro de que van ganando intereses sobre intereses. Cuando ellos sacan unas cesantías, pues tienen un alto porcentaje de ganancias, porque han ganado intereses sobre intereses. Como lo vamos a ver, entonces ellos hacen un cálculo, dice el último salario vengado por el número es la fórmula, por el número de días laborados dividido entre 360, y eso le da un valor bastante reconocido para aquellos compañeros que gozaron de esa particularidad. Diferente a los nacionales, que los nacionales con todo lo que se tenía anteriormente podían haber sido nombrados antes de incluso de 1980 y ni siquiera pensión gracia tuvieron, porque eran nacionales. Y de ahí en adelante estos compañeros tuvieron pensión gracia, tuvieron cesantías retroactivas y era una ganancia que nunca se preveía, porque en ese momento incluso compañeros nacionales, y lo digo yo porque trabajo en el INEM, eran compañeros que se macartizaron de tal manera, así es que nosotros no somos los maestros como los que están en las escuelas, porque en ese momento los INEM tenían una prima de exclusividad que era un 30% del salario más, y muchos compañeros incluso de las universidades llegaban a los INEM, porque era una buena remuneración. Cuando llegó el momento del neoliberalismo, de la etapa del economicismo, pues frenaron la situación de la prima exclusividad y ahí quedamos nuevamente únicamente con el salario básico del conjunto de los maestros. Pero los maestros que estaban en ese momento nombrados, pues tenían pensión gracia y estaban nombrados antes del 80 y además de eso tenían su situación de la retroactividad de las cesantías, y ahí sí vea la envidia tan grande en las circunstancias en que se vienen dando, porque era una división clara de lo que quería el gobierno de no tenernos unidos los docentes del bachillerato bajo esas especificidades como era ITA, INEN y normales con el conjunto de los compañeros que trabajan en la parte urbana y rural y nombrados por el ente territorial o nombrados por las gobernaciones. Las cesantías anualizadas, entonces nos pagan un interés. En el caso de los docentes después de 1990, podemos decir que todos estamos clasificados, tanto nacionales como nacionalizados. En el marco normativo de la ley, como cualquier trabajador, pues existe los intereses a las cesantías. Y también que tenemos que tener en cuenta que esos intereses de las cesantías para cualquier trabajador, pues obedecía al 12% el interés. De un momento a otro nos convean a nosotros la fórmula que era más favorable y nos dejaron con el DTF, con los depósitos a término fijo, expresados en el año a año, y por ejemplo para el año 2025 se transó en el 9.9, y mientras 9.09, mientras que para el resto de trabajadores pues estaba tasado con el 12%. Eso se hace al cierre del año fiscal. Incluso estos compañeros les pagan, el conjunto de trabajadores les pagan a enero, empezando febrero, le liquidan los intereses y en cambio nosotros nos dan tres pagos, uno en el mes de marzo, otro en el mes de mayo y otro en el mes de agosto, que era la discusión que tenía el presidente Petro una vez en un consejo de gobierno, de ministros,
y decía, pero ¿cuáles son las bondades del régimen especial de los maestros y por lo tanto pelean? Que ustedes ni siquiera les reconocen a tiempo y ahí se pellizcó FECODE y entonces dentro de los acuerdos del año pasado, entonces colocaron ese propósito de que los intereses a las cesantías se pagaran hacia los últimos días del mes de enero. Hasta el momento no se ha logrado porque este año lo pagaron también con marzo, mayo y agosto. Entonces vamos a ver si se produce el efecto de que ese acuerdo se pueda llegar a feliz término. Las cesantías parciales. Las cesantías parciales tienen cuatro propósitos. Cualquier docente las puede sacar para compra de vivienda, para compra de lote, para arreglo de vivienda, para pago de hipoteca o para educación. Cuando hay pago o compra de vivienda, pues hablan del leasing y esos son los cinco términos establecidos bajo determinados requisitos que se tienen que fundamentar allí para el cumplimiento, liquidación y pago de los mismos. Esto también se ha convertido en un negocio porque hay entes territoriales que lo han dispuesto de tal manera que producen la moratoria. Y esas moratorias han sido precisamente de eso que descubrieron hoy en día, que hay una serie de abogados que han hecho realmente una gran negociación a través de la fiduprevisora en razón a que se demoran para que los docentes cobremos moratorias sobre las cesantías, pero eso, eso depende de la negligencia que se cumpla o en el ente territorial liquidador o directamente en la fiduprevisora. Entonces entra la moratoria y la moratoria es por salarios mínimos diarios y eso va creciendo y en ese crecimiento pues las ganancias para los abogados es grandísimo. Por eso es que ellos se luchaban y peleaban de que después de los 45 días hábiles que se daban después de la notificación, ojalá el ente territorial se demorara mucho más para el pago y con eso estaban ganando la moratoria. Esa moratoria todavía existe, pero eso yo creo que en términos más, términos menos, tendrán que ir modificando muchas situaciones. Hasta le dieron responsabilidades e incriminaban directamente a los funcionarios de los entes territoriales. Ellos empezaron a abordar situaciones de defensa de tal manera que ya no quedó en el limbo porque ya ni ellos eran responsables y responsabilizaban eran a los de la fiduprevisora, es decir, a los sustanciadores, porque ese es un negocito. Cuando uno va allá a la secretaría, hay un sustanciador que mire, recoge todos los documentos y mira si cumple con los requisitos. Después liquida y van y lo envían a la fiduprevisora. En la fiduprevisora lo reciben otros sustanciadores que miran si está bien liquidado, si el número de reserva. Por un número nomás de la cédula, le devuelven y le dicen esto está mal, entonces toca rectificarlo nuevamente. Pues son particularidades que se dan del amaño del negocio y por eso es que dice y se dice hoy en día que la corrupción imperante a través de los politiqueros que han estado en la base de la fiduprevisora y fundamentalmente con respecto a la situación de nosotros ha sido deplorable. Y hay muchos politiqueros de muchos años. Esto no viene de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás. Ahora es que se está tratando precisamente de sacar esa corrupción, de mirar que las condiciones sean sanas y que si se logra algún día que se conquiste realmente con toda tranquilidad, que eso se dé, pues yo creo que el éxito de por lo menos reclamarnos su cesantía a tiempo es una ganancia grande. La cesantía la estaban dejando a 3 años, ya se acordó de que cada año la puede solicitar el docente y por dos medios. Lo puede hacer directamente por el ingreso al sistema humano y hacer su solicitud, llegando los documentos que son, subiéndolos, o lo puede hacer directamente a través de las oficinas de prestaciones del ente territorial. Entonces, demos cuenta que sí se pueden ir facilitando las cosas de tal manera que el trabajador maestro pueda tener facilidad en la reclamación. Y aquí yo les cuento, los sindicatos filiales a FECODE tienen sus asesores jurídicos. No se dejen aprovechar de los abogados que siempre están ahí a la vanguardia esperando
de que cualquier situación se dé para recibir poderes. Esto no necesita de poderes, simplemente necesita llenar formulario, a llegar los documentos y se tiene que dar la situación. Por eso es que las oficinas de asesoría que tienen los sindicatos, yo creo que es lo más prudente para que no caigamos en poderes a determinadas personas que realmente quieren enriquecer con el trabajo de los docentes. Bueno, en el caso de las cesantías definitivas, esta vez únicamente causada en el momento del retiro. Cuando un docente se retira, ya sea por voluntad propia, ya sea por cumplir los 70 años, o ya sea porque se terminó un contrato de provisionalidad en vacancia definitiva, en vacancia temporal, es importante que el docente, una vez que se retire, reclame sus cesantías. Esto tiene términos de vigencia. Si el docente no lo reclama a tiempo, pierde las cesantías que estaban allí. Y es bueno que tengamos esa claridad de que entremos a la página, de que miremos qué es lo que tenemos, que si se realizan los pagos o no de estos intereses de las cesantías, en qué oficinas los pagan. A veces uno no hace ese proceso, entonces resulta que no le cotizan o no le consignan en la cuenta que uno tiene, sino que le consignan, le pagan por ventanilla. Entonces, todo eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta para no pedir nuevamente que nos agenden el pago, que eso es mucha más demora para cualquier circunstancia de estas. Lo mismo que cuando uno pide cesantías parciales para compra de vivienda, pues ya hay un contrato establecido y le pagan es al que vendió el predio, si es del maestro el que está comprando. No va directamente a la persona, sino que va directamente al comprador, al vendedor más bien, el comprador es el maestro. Esto en cuanto a los términos de cesantías. Miremos el sistema de salud. El sistema de salud ha sido uno de los más criticados, ha sido uno de los de más movimiento durante todos los tiempos, pero con el acuerdo 003 de 2024 creemos que estamos entrando en una compaginación real de lo que puede hacer el servicio no solo para el magisterio colombiano, sino como plan piloto para la salud del pueblo colombiano. Y en ese sentido es que nacen muchos esperando de que esto fracase para demostrar de que no puede ser el propósito nacional. Uno, acabar con las EPS. Nosotros teníamos intermediación. Las intermediaciones han estado metidas en el último momento tratando de que las cosas se trunquen, de que la salud no salga bien. No sé en Cundinamarca en este momento si todavía tendrá el servicio de Servi San José. Bueno, ustedes después dirán. Aquí en Boyacá lo tenemos directamente en primer nivel con Health Salud, y entonces estos eran del pasado, eran dueños incluso aquí de la clínica, bueno, después de una clínica que está aquí eh, y que, y que esos dueños fueron los que dieron el primer nivel. Crearon esa EPS. Como hoy en día ya no se va a través de intermediación, entonces se va a través de las IPS, se conformaron como IPS para dar el servicio de primer nivel. Ellos persisten allí, permanecer en dar el servicio. Ahora, lo que queremos es acabar con esa intermediación a través de EPS, que se contrate directamente las IPS, las prestadoras de salud. Eso es lo que expresa directamente el acuerdo 003. Y hay cosas que son integrales. Dentro de esa situación integral de la salud de los educadores tenemos que reconocer que hay una puerta de entrada que es mejora las condiciones en lo que tiene que ver con ginecología, en lo que tiene que ver con pediatría, en lo que tiene que ver con psicología y otros aspectos, el mismo examen de entrada, el mismo examen de salida de los docentes. Entonces, todo eso ya está manejando otras condiciones diferentes. La situación de psicología, dada la condición emocional de los maestros hoy en día, pues es bastante positiva, y la garantía de exclusividad. Esa garantía de exclusividad reclamada por los docentes brindada fundamentalmente en el nivel primario, yo creo que es una garantía de no vernos abordados en temas de masificación y en espacios realmente que uno dice el trabajo se precariza
porque no nos vemos nosotros reconocidos dentro de una condición social que establezca realmente de que merecemos mejores espacios para esta situación, como es el sistema de salud. También tenemos que ver que esto es progresivo, que la situación que se viene dando con respecto a esta situación, pues tiene que irse mejorando, y es por eso que la cobertura que establece el acuerdo 03, pues también está los docentes activos, pero también están los padres de los docentes activos, siempre y cuando no tengan esposa e hijos, sino que si son solteros, pues pueden tener a sus padres allí como beneficiarios, o si no, los pueden colocar a través del pago de unidad de pago por capitación del magisterio. Entonces, los pueden inscribir como cotizantes a través de esa unidad de pago, y el maestro pues paga su condición, así como si fuera el régimen contributivo, paga la situación de salud de sus padres y estaría también dándoles el ofrecimiento desde el sistema de salud de los maestros. Los beneficiarios, pues también tenemos que analizar que en ese sentido está el compañero cónyuge permanente del afiliado cotizante, sin discriminación de sexo o género. Allí aparece esa particularidad también. Los hijos del afiliado cotizante hasta el día que cumplen los 26 años. Antes se obligaba directamente a que tenía que tener la escolaridad y demostrar toda esta vaina, y allí le están estableciendo directamente hasta los 26 años. Los hijos del afiliado cotizante sin límite de edad cuando se haya certificado su incapacidad. Entonces ya hay personas que tengan esa característica de tener hijos, o docentes, maestras o maestros que tengan esa condición de tener hijos con incapacidad permanente y dependencia económica, pues tiene su sistema de salud hasta el último día de su vida. Los hijos o hijas del cónyuge, compañero o compañera permanente del afiliado cotizante que cumplan las consideraciones de reconocimiento. Los padres del docente sin beneficios cuando dependan económicamente de esto. Ahí le estaba diciendo, pues que esa es otra particularidad para los docentes que no tienen, que son solteros. Los hijos de los beneficiarios también están allí, pero además de eso, están los nietos. También tienen un espacio de reconocimiento, y los menores de edad entregados en custodia por autoridad competente. Estos también son temas que tenemos que tener en cuenta. Y también hay que ver que antes se hacía únicamente el reconocimiento cuando uno se retiraba por un mes, y ahora se le da hasta por 3 meses, con el fin de que tenga un espacio para poder, en el caso del fallecimiento del docente, tenga la persona que tiene la sustitución pensional, pues que pueda adquirirla en esos 3 meses para que se pueda tener la continuidad del servicio de salud. Es en el caso de la desvinculación. La desvinculación de una docente en estado de embarazo se le debe garantizar por lo menos 2 meses después del nacimiento, del parto, y en aspectos relacionados con su gestación se debe garantizar también todas las calidades de salud para que realmente dentro de la condición humana, pues esta profesora no tenga esas consideraciones calamitosas de quedarse sin un mínimo vital para poder tener la subsistencia del hijo o la hija por solo haber perdido el tiempo de trabajo. Mantener la vinculación del sistema de salud a los docentes que se encuentran en licencias, esa es otra particularidad buena. Aquellos compañeros encontraron una licencia no remunerada, hasta luego. Ahora dice, da salud docente que encuentran licencias no remuneradas. Se deben mantener, pero siempre y cuando el docente cotice, que eso antes no lo recibían. O incluso en sanción disciplinaria, docentes que están sancionados y entonces los retiran automáticamente del sistema de salud, y dice que también se pueden tener hasta que sea destituido, hasta que exista el fallo. Siempre y cuando, como le digo, pues realicen los aportes correspondientes. Y tener en cuenta, aquí la Secretaría de Educación no son las que le sacan del sistema de salud, porque es la otra situación. La fiduciaria es la única entidad competente para incluir o excluir al afiliado. Es que hay muchas razones que dicen de un momento a otro, no, y a mí me sacaron. Mire que hay compañeros que están en el retén social
llámese por enfermedades calamitosas y sobre todo medicamentos de alto costo, y resulta que lo sacan, van y piden procedimiento, no, que usted ya no está, ¿cómo decir que no estoy? Si usted es lo único que no sé, no, que la Secretaría de Educación no reportó, no señor, yo estoy en el retén social ya me establecieron de que tiene que ser con continuidad. Todo esto es lo que uno tiene que estar pendiente para que las circunstancias no tengan ese rompimiento, porque entonces establecen nuevos contratos, se pierden muchas condiciones de garantías que se establecían anteriormente. Bueno, diríamos que en términos generales, este podría ser una de las situaciones de avances en el modelo del magisterio. Aquí donde tenemos que tener muy claro de que el régimen de salud especial para uno, yo hablo de especial, es para los compañeros del 2277 y exceptuado para los del 1278. Y vamos a ver porque hubo unos cambios sustanciales en lo que tenía que ver con el régimen. Aquí no existen restricciones de acceso, es decir, no hay preexistencias, está todo el conjunto de la familia, no existen copagos, no existen cuotas moderadoras, no existen ningún requerimiento económico porque todo está incluido. Y ahora, ¿por qué está incluido todo esto? Está incluido en razón a que nosotros tenemos una unidad per cápita. Cuando hablamos de la unidad per cápita, es la unidad, el presupuesto que se da por cada uno de los docentes en Colombia. Entonces, hay una unidad cápita del conjunto de trabajadores o de colombianos. A nosotros nos llaman la UPCM, Unidad Per Cápita del Magisterio, y tiene una particularidad, que para no pagar preexistencias, para no pagar cuotas moderadoras, a nosotros nos dan una fórmula adicional que dice una E, que es de zonas etéreas, es decir, que tienen en cuenta un valor por determinados años de los docentes, pero también tiene una Z en razón a qué sitio de trabajo tienen. Si es zonas de difícil acceso, si son zonas bastante complejas para el transporte y toda esta vaina, entonces todo esto tiene un valor adicional. Ese valor que se le suma está en el 62.7% en dos aspectos. Uno, lo que es el aumento por esto, que no son cuotas mayores, que es del 58.8 más o menos, y lo adicional a estas circunstancias que se dan, que es el 2.9 para un 62, 65 o 66 punto algo, dada la fórmula que establecen allí. Y esto es el plus que tienen los maestros para que de una u otra manera no le cobren ninguna otra situación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esas garantías, estamos pagando, nos están descontando directamente de nuestro salario, pero dentro de esas consideraciones, pues también tenemos que tener unas garantías. Garantías como estas, acceso y gestión de servicios. Tenemos que tener información y herramientas de acceso. Vemos que en el momento de tienen que mejorar las condiciones de lo que es la comunicación directamente con la fibra previsora a través de la plataforma Horus, que ha sido uno de los agravantes tan grandes que se ha tenido en ese momento, porque una plataforma que ha fracasado ya con otro tipo de trabajadores, en el caso de los ferrocarriles, pero como todo esto es la politiquería corrupta y rampante, fracasan en un lado y se venden al otro lado, vamos a ver hasta dónde, cómo se puede avanzar para mejorar las condiciones de esa plataforma que tratan de arreglarla, a veces funciona bien, a veces tiene sus caídas y sus precariedad, perdón, sus precariedades para poder conquistar realmente el servicio que se quiere. Citas y atención oportuna, derecho a la asignación de citas de manera ágil y en lugares cercanos. Esto ya es una elección que uno quiere dentro del primer nivel. Ya el primer nivel ya no es tan obligatorio de que tiene que ser con fulano de tal. Ya están dando primeros niveles en varias instancias y uno puede seleccionar el mejor. Claro que ellos están colocando la traba en la cápita para el primer nivel, que tiene que tener una determinada cantidad de docentes para poder administrar realmente la preferencia y dejarles la exclusividad. Eso también toca mirarlo con las organizaciones sindicales hasta donde se pueden tener varias instancias, varias IPS que puedan dar el primer nivel, pero que sean garantía de exclusividad, que es lo fundamental para nosotros. Posibilidades de escoger profesionales e instituciones dentro de la red de servicios ofertadas.
Aquí no interesa si está en la región, si está por fuera, si está en otro departamento, pero que se den realmente las garantías de la contraprestación en otras partes. Es decir, por ejemplo, Boyacá con Bogotá, los que están en límites con Antioquia, con Medellín y así sucesivamente, los norte Boyacá, pues, de Boyacá, pues con Santander en la Foscal. Todo eso se viene alimentando y se viene dando de una manera exitosa. La contrarreferencia son aspectos fundamentales e importantes que nosotros tenemos que prever, sobre todo cuando existen enfermedades de alto costo y enfermedades catastróficas que de una u otra manera tienen que dar. Ustedes saben que este es un sistema subsidiario, es solidario, que los que de una u otra manera hay docentes pues que en muy poca oportunidad se utiliza el servicio y otros que sí lo están utilizando demasiado, pues por eso se llama de la condición de solidaridad. Trato digno y espacios seguros, atención e instalaciones confortables con respeto absoluto por parte del personal de salud. En eso tenemos que ser muy diligentes y mirar que el respeto viene de parte y parte y a su vez exigir que las consideraciones se den bajo la necesidad del maestro. Hay situaciones que van los maestros realmente con un alto riesgo a solicitar y sin embargo la precarizan y los dejan ahí esperando hasta que les provoque dar la asistencia. Hay urgencias que son realmente necesarias, como en el caso del suministro de medicamentos. Ahí se presentan a veces colas tremendas para dar cualquier medicamento y prefieren los maestros decir, no, yo no me pongo a hacer esa cola. Este medicamento vale 5.000 pesos y más bien lo compro. Lo que pasa es que con entre unos y otros estamos ahorrando cantidad de plata al servidor y eso se lo están llevando, porque ellos sí hacen pasar el diagnóstico, mejor dicho, la fórmula, como si ya se hubiera entregado, no llegó, listo, pasó y aquí estamos ahorrando plata. Atención de urgencia y prevención, cobertura de urgencias fuera de la región y exceso de programas. Entonces está con el servicio de ambulancia, está con los médicos en casa, toda esta cuestión que antes era un dilema, hoy en día se ha facilitado muchísimo. Aporte de recursos a la salud. El maestro le descuentan el 4%, el patrón da el 8% y la UPSM del magisterio, tal como le especifiqué. Entonces viene la UPC del régimen contributivo y a eso se le suma E, que es el grupo etario, y la Z, que es la de las zonas donde se elabora. Sobre este existe un plus, que es el que les explicamos, 58 algo, contra un 2.9 algo, que eso le da más o menos un 62.70 y algo. Tocaría sumar esa, y de esa manera tendríamos ese plus ese que nos hace exentos de cuotas moderadoras y todo aquello que paga el resto de los trabajadores colombianos. Vamos ahora al régimen pensional del magisterio. ¿Qué es lo que se busca con esto? Una pensión digna, un reconocimiento a su labor y una seguridad para el futuro. Tenemos que tener en cuenta que bajo estos aspectos también no hay necesidad de trámites jurídicos, no hay necesidad de abogados que tengan uno que darle poder, en el mejor de los casos, lo mismo que yo les estaba diciendo anteriormente, simplemente una asesoría para que realmente se contextualice en la mejor condición de reclamación de esa situación de la pensión. Entonces tenemos los dos caminitos, el sistema del 2277 con ley 33 del 85, y entonces dice vínculo anterior al 27 de junio de 2003. Esa es una particularidad. Todo eso les da la posibilidad de que compañeros que están del 1278, que se han vinculado antes del 27 de junio de 2003, tengan la posibilidad de pensionarse bajo las consideraciones del 2277, que son jubilación a los 55 años. Ojo, aquí es, estando activo, es una pensión de jubilación a los 55 años, 20 años de servicio. Ese es el único requerimiento. Imagínense que esto, en el bien entendido de las cosas, da como si un docente hubiese cotizado 1.040 semanas nomás. Pero ahí no, aquí no les piden semana, aquí simplemente dice, usted tiene 20 años de servicio, tiene 55 de edad, listo, ahí está para pensionarse. Y existe la compatibilidad entre salario y pensión. Permite recibir pago de la pensión y el salario simultáneamente mientras se trabaja. ¿Cómo se liquida? Para todos lo liquidan con un 75%.
salario y pensión permitidos. Dice, pues esto da un fondo que se puede dar para una garantía a futuro una vez que se retire. Los otros compañeros, 1278, ley 7, y también hay una particularidad de la ley 100 a través de la ley 797 que estableció el régimen exceptuado. ¿Y por qué exceptuado? Porque resulta que ellos no se van a pensionar a los 55 hombres y mujeres, sino que pensionan a los 57 hombres y mujeres. Particularidad que no tiene la ley 100 porque dice las mujeres pensionan a los 57 y los hombres a los 60. Entonces, esa es la excepción que hay, por eso lo practican exceptuado, en la zona que ambos por género se pueden pensionar a los 57 años de edad. Con 1.300 semanas. De esas 1.300 semanas, entonces correspondería una liquidación de apenas un 65%, y el 65% es el promedio de los últimos 10 años. Mientras que el compañero 2277 lo pensionan con la liquidación del último año y lo dan con un 75%. Ahora me dice, pero grave, tenemos 1.300 semanas, hemos trabajado más que los compañeros del 2277, que lograron pensionarse a los 55 con 1.040 semanas. Entonces tenemos 1.300 y nos liquidan con un 65%. Pero además de eso le dicen, bueno, entonces no se pensione, siga usted sin pensionarse y por cada 50 semanas le van subiendo 1.5, así sucesivamente hasta llegar al 80%, que es un término de que no se obtiene con los del 2237. El 2237 pensionó con el 75 y listo. El 1278 tiene esa particularidad, pero este, en resumen de cuentas, pues entraría más o menos a unos 34 años de servicio para que pueda tener el 80% en su liquidación. Ese es bastante amplio ese camino. Esas son las particularidades, como les digo, compañeros del 1278 que han trabajado antes del 27 de junio. Dice 26 de junio, pero aquí ya está en el entendido claro que es un día 27 de junio de 2003. Se pueden pensionar como docentes del 2277, los que no pueden continuar. Hasta ahí está. Ya hay un concepto del Consejo, está concepto. Toca la unificación de salas para que exista la compatibilidad entre salario y pensión. Si eso se da, sería un gran éxito para los compañeros del 278, por lo menos en el sentido de poderse pensionar a las 1.300 semanas y recibir una reliquidación, porque los compañeros en ese momento no tienen reliquidación. Los compañeros se pensionan y se retiraron hasta el momento. Pero si existiera la compatibilidad entre salario y pensión, podrían pensionarse con las 1.300, seguir ganando su salario y su pensión, y cuando se vayan a retirar, podrían reliquidarse por una única vez con el valor del porcentaje que se tenga hasta ese momento o del salario que se tenga hasta ese momento, que mejoraría las condiciones de la partida. Entonces, salario del 2277, pensión de jubilación, y en el momento en que pida la reliquidación es pensión de vejez. Sala, pensión de los compañeros del 1278. Una vez que se pensionen, como no hay compatibilidad entre salario y pensión, se dice pensión de vejez automáticamente. Bueno, otro tipo de prestaciones tenemos. Tenemos auxilio de salud y maternidad. El auxilio de maternidad son 126 días de licencia remunerada al 100% del salario de vengado. Aquí no tenemos ningún problema, más el padre pues tiene sus 15 días también de acompañamiento a la maternidad. Enfermedad profesional. La enfermedad profesional es ocasionada precisamente por lo que establezca el decreto 1655, donde dice cuáles son las enfermedades profesionales: la voz, la situación osteoesquelética, la situación psicoemocional. Hasta el momento están esas particularidades. Dice pago del 100% del salario por incapacidad permanente. Se han venido calificando, se han venido analizando algún otro tipo de enfermedades que pueda adquirir el docente, en el caso del audio, en el caso de otras situaciones que realmente son muy particulares, y sobre todo en el desempeño de algunas de las áreas. Por ejemplo, un docente de educación física
situaciones como las que pueden establecerse allí, el cáncer de piel por exposición al sol y por todos los riesgos que vienen de él. El auxilio por accidente de trabajo cubre el 100% del salario y requiere el acta firmada por el superior inmediato. Entonces, ese es el formato que establece el superior inmediato, que en ese caso vendría a ser el rector. Y aquí toca mirar también esa particularidad de que no es únicamente todo lo ocasionado allí directamente dentro del espacio de la institución educativa, sino que ya hay sentencias correspondientes a que todo lo que tiene que ver desde el momento de la casa hasta el desplazamiento de la institución educativa y de regreso también son particularidades para un accidente que se puede reconocer dentro de esas consideraciones, accidentes vehiculares, accidentes inicialmente decían que era si el transporte escolar, que si lo utilizaba el docente y acompañaba a los estudiantes. No, aquí ya es la situación del traslado de un sitio a otro, más que todo cuando se da a sitios rurales, de zonas de difícil acceso, donde tienen muchos inconvenientes, el transporte en moto, o el transporte a caballo o en mula, como sea, que eso es un riesgo mucho más grande. Entonces, la enfermedad profesional es el 100% del salario de vengado. La enfermedad no profesional, dice, se les descuentan las dos terceras partes en los primeros 90 días. Quiere decir que les dan les pagan el 66,66, les quitan el 33,33 durante los primeros 90 días. Una vez que pase los 90 días, le dan medio salario. Y de ahí, cuando lleguen los 120 días, incluso los 90 días en adelante, ya puede entrar en el proceso, si las condiciones son muy calamitosas de su salud, puede entrar en el proceso de evaluación por el médico laboral para su calificación. El accidente de trabajo, 100% del salario vengado, requiere acta firmada por el superior inmediato. La indemnización, la indemnización por seguro y seguros por fallecimiento. Hay indemnizaciones por accidente de trabajo, pago entre 1 mes y 23 meses de salario por incapacidad permanente parcial. Esto se hace mientras el docente o la docente adquiere ya la pensión por invalidez. El auxilio funerario, entre 5 y 10 salarios mínimos para quien sufrague gastos del sepelio. Entonces, no necesariamente sea el docente, sea quien tenga o haya pagado el auxilio, los gastos funerarios, se pueden cobrar a través de la factura los gastos ocasionados si está entre 5 y 10 salarios mínimos para este caso. El seguro por muerte. Este seguro por muerte únicamente lo establece la situación de aquellos, ya lo llamo, me dijo que estoy en una reunión con María, ya lo llamo. Y eh, prácticamente son aquellos compañeros del 2237. Este es otro de los espacios que muchas veces se pierde la plata porque nadie conoce ese seguro, está para los del 2237. Lo cobran los beneficiarios por causa del fallecimiento en estado activo, ya pensionado, retirado, no. Tiene que estar en estado activo y le reconocen esa plata. Y hay muchos abogados que están en la supervisora esperando que quién se murió y quién no cobró. Y enseguida van y consultan. Mire, ahí estoy dispuesto a colaborarle para que le den el seguro por muerte, a sabiendas de que es otro de los elementos que se pueden dar sin ningún tipo de poder. El auxilio por maternidad, entonces ya decíamos nosotros 126 días, máximo, para el caso del aborto, máximo 4 semanas. Todo docente tiene derecho a licencia remunerada a ocasión del parto. Si en el transcurso del embarazo sufre un aborto, la licencia se ajusta al término correspondiente. 100%, y ahí está la base legal. Decreto 3135, los decretos 3752, la ley 50 y el reglamento de auxilios del Consejo Directivo. Auxilio de enfermedad profesional. Esta es otra circunstancia que de pronto se puede dar. Afectación por enfermedad sobrevenida como consecuencia de la labor o del medio de desempeño. Requiere certificación expedida por la entidad médico-asistencial. Es un contratista del fondo. En cada uno de los entes territoriales tienen una empresa que es la que les asiste para la expedición de las consideraciones
que tienen que ver con la situación laboral. La cuantía del 100% del salario vengado en el momento de la incapacidad. El auxilio de enfermedad no profesional, también hay auxilio, ciclo de incapacidad de 1 a 90 días para enfermedad no profesional, la mitad del salario vengado, días 91 al 180, y en adelante, entonces, cuidado, 180 días de incapacidad, ya viene lo que es la calificación del médico, dependiendo de si es del 2277 o el 278, ya vendría el médico laboral por un lado, para el 2277, o la junta de calificación para los compañeros del 1278. Entonces ya viene la pensión de invalidez o el reintegro del servicio, que ya definiría de que ya no puede seguir permitiéndose el pago del auxilio por enfermedad profesional. Auxilio por accidente de trabajo, también se da en un 100% y siempre y cuando se tengan los siguientes criterios. Un suceso imprevisto repentino, no intencional ni provocado, por causa o con ocasión del trabajo, se produce una lesión temporal o permanente. Estos son los criterios que se deben de tener en cuenta para reclamar un auxilio por accidente de trabajo. De la misma manera, esta se gana hasta el tiempo de la recuperación. Obligatorio, aportar un acta de accidente firmado por el superior inmediato. Debe constar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Indemnización por accidente de trabajo. Indemnización viene de 1 mes hasta 23 meses, liquidado con base en el salario vengado, y se tienen los siguientes filtros. Se causó derecho a pensión de invalidez. Si en ese momento se causa derecho a pensión de invalidez, ya hasta ahí terminaría ya la indemnización. Pero si hubo culpa grave deliberada o acto intencional, ahí sí ya no cabe ninguna posibilidad de reclamación. El auxilio funerario, entonces ya lo decíamos, se cancelada a quien lo dé y los topes establecidos. El seguro por muerte, ya lo dijimos, aquí lo único que podríamos acotar, además de eso, los beneficiarios pueden ser el cónyuge, los hijos, los padres, los hermanos menores y las hermanas. Es decir, que cualquiera de ellos podría actuar en beneficio de la reclamación del seguro por muerte. Cuantía, cuantía de protección. En toda enfermedad no profesional, cuantía 12 mensualidades y extendida por vínculo de 3 meses. Post vínculo, es decir, en el momento en que se causó 3 meses después. El accidente de enfermedad profesional, cuantía 24 mensualidades, extensión post vínculo hasta 6 meses, después de ocasionada la situación. La pensión por invalidez, aquí vienen las dos consideraciones. Una es la que tiene que ver con los compañeros del 2277, donde se dice docente en servicio activo, eh, 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 dice que puede Compañero Jairo, no le tener estamos escuchando muy bien. una condición del 75 de, 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 Eso. Bueno, se ha perdido la conexión del compañero. Permítanos un segundo. Ya le damos nuevamente acceso al compañero para que pueda continuar con la exposición. ¿Nos escucha, compañero Jairo? ya lo estoy escuchando. Aló, Sí, es que en algún momento perdimos su conexión, entonces no se escuchó. Estábamos hablando sobre perfecto. todo el tema el tema invalidez, pensión por invalidez. Invalidez, la pensión por invalidez.
Entonces decíamos que toda calificación superior al 95% de la pérdida de capacidad le da el 100% del salario para su pensión por invalidez. Si está calificado entre el 75 y el 95, le dan únicamente el 75% del último salario. Y si es menos del 75%, entonces le dan el 50%. Esto en el caso de los compañeros del 2277. Para el caso de los compañeros del 1278, entonces tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, 50 semanas en los últimos 3 años cotizadas. Equivale a contar con al menos un año de cotización en dicho periodo. En accidentes o enfermedades profesionales solo se requiere estar afiliado al momento del suceso, que eso es una cuestión particular. Cálculo de prestación. La pérdida de la capacidad entre el 50 y el 66, que lo califican así, le da el 45% de los ingresos base de liquidación, pero por cada, le van sumando 1.5 por cada 50 semanas adicionales tras las primeras 500 semanas. Tengo 500 semanas, ya me liquidaron con 45%, pero entonces voy subiendo, me hacen la cuenta de 45% más 1.5 por cada 50 semanas después de las 500. Para el caso de superior al 66%, entonces lo liquidan con el 54% del ingreso base de liquidación y le van aumentando 2% por cada 50 semanas adicionales tras las primeras 800 semanas. Entonces, démonos cuenta que hay dos cálculos de liquidación de acuerdo a la pérdida de capacidad. El uno con el 50 al 66 y el otro del 66 en adelante. Pero aquí hay que tener en cuenta, el máximo es el 75% del ingreso base de liquidación. Dice, el monto no puede superar el 75% del ingreso máximo, así como, y el mínimo tampoco puede ser inferior a un salario mínimo. Dentro de ese rango estaría la pensión de invalidez de los compañeros del 1278, y eso no lo califica directamente el médico laboral, como lo hace con el 2237, sino que lo hace una junta de calificación para los términos de esta situación. La pensión por vejez, pues ya lo tenemos claro, eh, es una situación que se da después del retiro para ambos casos. En unos casos, pues retiro forzoso a los 70 años, pero también hay que tener en cuenta que el docente que no cuente con el tiempo de servicios para jubilación ni ingresos va a tener de todas formas un camino para llegar a tener una base del 20% del salario. Se toma como base el salario vengado al momento del retiro del servicio, más 2 puntos por año laborado. Esa es la garantía que le están dando a aquel compañero que se retira sin cumplimiento de requisitos para su jubilación y por los términos de no tener ingresos. Eh, para la situación de aportes, hay una pensión por aportes cuando los compañeros han trabajado antes o han cotizado con el Seguro Social. Entonces están los siguientes requisitos: 20 años de aportes acumulados, deben ser cotizados continuos o discontinuos, aquí no hay ningún problema, con el Seguro Social y con entidades públicas. Los privados no servirían en este caso. 55 años para mujeres y 60 para hombres, es la pensión por aportes. Cuando hacen valer que tienen, no, que yo tengo una parte en el Seguro Social, entonces listo, cumpla esto y con esto lo estamos cotizando con responsabilidad una parte al fondo y con otra parte al Seguro Social. Entonces ahí establecen la edad mínima, se calcula sobre los factores salariales devengados al año anterior, que es la única ventaja, es el 75%. La inclusión de los tiempos, entonces permite computar tiempos cotizados al Seguro Social antes y después de la ley 100, porque hay algunos que empezaron a cotizar mucho antes, y la exclusión de empresas privadas no se computa para nada empresa privada.
no se computaba el tiempo laborado por empresas privadas afiliadas al Instituto de Seguro Social. La reliquidación pensional, esta se ocasiona una vez que el docente se retira. Llámese en el caso de los docentes del 2237, que llevan 70 años y hasta luego, o de pronto se retiraron antes porque ya no soportaron el trabajo con la generación que están trabajando, se retiraron, entonces piden una reliquidación. Esa reliquidación, entonces, también hay unos efectos. Hay reliquidaciones que se dan basados en que en el último año, cuando se retiró el compañero el 2237, era docente, de pronto era docente y tenía un encargo de coordinador. Esa pensión se la hicieron con base en ser coordinador por ser la liquidación del último año en que se pensionó. Pero cuando se fue a reliquidar, va a pedirlo, ya no lo tienen en cuenta como si fuera coordinador, sino como docente. Como docente al momento actual, entonces tiene únicamente el ingreso base de liquidación, la bonificación pedagógica y las horas extras. Cuando se pueden hacer cuenta, hay algunos docentes que piden reliquidación y están perdiendo. Hay algunos coordinadores que tuvieron acceso incluso a pensionarse como rectores y vienen a retirarse en este momento ya como coordinadores, entonces a pedir liquidación como coordinadores están perdiendo. También hay un concepto que en el momento no se ha difundido todavía, lo dicen algunos abogados, que los factores salariales, ¿cuáles son los factores salariales? Los factores salariales para una reliquidación y para una pensión en un momento dado, tiene que ser la base de la liquidación salarial, las primas de vacaciones, las primas de Navidad, la prima de servicios, la bonificación pedagógica, las horas extras. Eso vendría a ser en un momento dado todos los factores salariales. Desde el 2019 en adelante, entonces quitaron la situación de las primas de vacaciones y la prima de Navidad. ¿En razón a qué? A que empezaron la Secretaría de Educación a no descontar para la en un momento digamos, descontar. Compañero Jairo, volvemos a tener el inconveniente del audio. Por favor, si lo desea, puede apagar su video y mantener únicamente el audio activo, ¿vale? Para que el tema de la señal se nos facilite. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfectamente. Ahí sí, compañero. Ahí sí, Ahora, compañero. Sí, bueno, señor. aló. Lo Sí, lo escuchamos. Sí, compañero escuchamos. Jairo, le escuchamos, le Listo. escuchamos. Entonces decíamos que acerca de la reliquidación pensional, hay que tener mucho cuidado porque ya hay un concepto claro de que la reliquidación tiene que ser con todos los parámetros de los factores salariales, teniendo en cuenta primas y todo. Hay unos compañeros que incluso demandaron la pensión para que se les colocara también o se les sumara lo correspondiente a la prima de Navidad, y ya hay fallos. Esos fallos no, pues, no tienen por qué ser discutidos nuevamente porque hay fallos de reconocimiento hasta con la liquidación. Pero ahora entonces los abogados están cogiendo poderes diciendo de que aquellos que no reclamaron esa liquidación y le liquidaron sin algunos factores salariales, que lo recuperan. Esa vaina está en proceso ya de reconocimiento. Esperemos que salga ya el concepto unificado del Consejo de Estado de todas las salas para tener claridad acerca de cómo reclamar la reliquidación con todos los factores salariales. 75% del último año, y es la única que está reconocida porque en el caso de los compañeros del 278, pues hasta el momento no existe una reliquidación por la consideración
de que no ha habido pensiones dentro de la compatibilidad salario-pensión. Esto está únicamente reconocido para las personas que hasta el momento tienen ese derecho. Requisito del derecho, entonces, docentes pensionados, cuando estamos hablando de esto, eh, estamos hablando de la situación de dos tipos de pensión, la pensión post-mortem, aquellos que han trabajado 20 años de servicio, entonces también tienen un 75%, si ha estado dentro de estas condiciones, esto es vitalicio, mientras que con un salario con una mesada del 75% del promedio del último año. Y el otro es el de los 18 años, ese sí va únicamente al reconocimiento de 5 años nomás, de los 5 años últimos, pues se reconoce. Si ha trabajado los 18 años, entonces se reconoce una pensión post-mortem durante el tiempo de los 5 años, mientras que la de los 20 años es vitalicia. Esa sería, compañeros, entonces más o menos el plan de lo que son las prestaciones sociales hasta el momento. Ya lo que es relativo a la lucha que se ha tenido para obtener todos estos beneficios, pues realmente ha sido contextualizado y organizado desde FECODE con los sindicatos filiales para poder obtener lo que tenemos hasta el momento. Esperamos que continuemos avanzando en situaciones de progresividad, de mejorar nuestras condiciones y no como los salpicones que en un momento hemos caído, en que a pesar de tener derechos nos van quitando, nos van recortando y nos ponen a nosotros a pelear ya no en unidad, sino en desunidad en razón a que ya somos 2277, 278 y otras particularidades diferentes. Tenemos que ser solidarios, unirnos en la causa y luchar porque las condiciones de nosotros cada día sean mejores y no que caigamos en el proceso de desunión y precarización de nuestra condición. Compañeros, ahí los dejo. Muchísimas gracias. Compañero Jairo Rubio, no, a ustedes muchísimas gracias por su tiempo. Lo invitamos a que por favor continúe con nosotros unos minutos para resolver algunas preguntas. No nos lleva mayor tiempo. Gracias nuevamente por su valiosa intervención y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias alrededor del régimen prestacional del magisterio. Estos aportes que su merced nos acaba de compartir, su conocimiento, nos lleva a comprender a nosotros la importancia de defender nuestro FOMAC, de preservar el régimen especial docente y mantener viva la lucha sindical en favor de las garantías laborales y sociales para el magisterio colombiano. Entonces, compañero Rogelio Rubio, gracias por fortalecer los conocimientos en lo político y en lo sindical de nuestra organización. Mucho gusto, A compañeros. continuación, Oscar, vamos a hacer si le parece, unas aclaraciones rápidamente sobre lo que tiene que ver la participación y ya empezaremos entonces con la dinámica de bien sea en el chat o de participación aquí directamente con audio. Claro que sí. Bueno, ya sabemos cómo es el manejo y la dinámica de la ronda de preguntas. Tenemos la posibilidad de tener 5 manitos levantadas y de esas 5 manitos levantadas vamos a hacer las preguntas. Las demás las vamos a dirigir directamente desde el chat. Entonces, para darle inicio a este espacio, vamos a darle la palabra a la compañera Rosalba Fierro. Rosalvita, buenas noches. Los audios son para su merced, entonces el compañero Jairo la escucha. Bueno, buenas noches para todos. No sé si me estás escuchando porque me tocó desde el teléfono. Sí, Sí, escuchamos. señora, sí, señora. Bueno, eh, ante todo agradecerle el conversatorio, muy interesante. Me queda la duda con el tema referente a las indemnizaciones por accidentes laborales. Bueno, desafortunadamente yo en este momento estoy pasando por un accidente laboral y algo leí en la fiduprevisora, pero no entendí el procedimiento. Si fuera posible que me dieras un poquito más de luces frente a ese tema de indemnización por accidentes laborales, que también, Oscar, sería buenísimo que hiciéramos un conversatorio sobre todo ese tema del FURAT.
porque a veces por desconocimiento no hacemos las cosas correctamente. Muchas gracias. Bueno, compañero Oscar, tiene cerrado el micrófono. Gracias, gracias, compañero. Sí, le decía a la profe Rosalba que este tipo de aportes los estamos teniendo en cuenta para organizar las sesiones de trabajo independientes de la, o bueno, desligadas del programa de formación sindical de las 8 sesiones y pues estamos definiendo las fechas para poder trabajar en ellas. Entonces, esta sería una de esas sesiones que tenemos pendientes para desarrollar. Compañero Jairo, usted nos dice si leemos las preguntas, le hacemos las preguntas o vamos respondiendo una a una. Yo creo que sería mejor responderles de una vez. Perfecto, perfecto. Entonces, quedamos en sus manos. Bueno, con respecto a la situación de la compañera, pues es muy interesante la situación en razón a que estas indemnizaciones muy pocas personas hacen uso de ella, a pesar de que quedan prácticamente inválidas a través de un accidente o de una condición de trabajo. Esto, mientras sea demostrado por el médico laboral, tiene derecho a la indemnización hasta cuando el docente pueda tener la pensión por invalidez. Es decir, que seguiría ganando el derecho por ser un accidente de trabajo reconocido, pero a su vez una indemnización por su consideración de estar expuesto a una incapacidad ya definitiva, ¿cierto? Entonces, una vez que entre él a ser valorado, pues ya entraría directamente a darse el concepto del médico laboral para su pensión por invalidez. Esto es el paso que se debe hacer cuando tienen un accidente que queda en incapacidad. Voy a poner el caso, por ejemplo, de un compañero de educación física. Compañero de educación física que en vista de su labor quedó en silla de ruedas. Él sigue devengando su condición laboral, es decir, le siguen pagando, pero a su vez debe reclamar su indemnización porque fue derivada de su condición de trabajo y por lo tanto tienen que darle esa indemnización mientras adquiere la condición de, de su, de su pensión por invalidez. Y así en otros casos podría hacer para algunos compañeros. Esa es, compañero. Muchas gracias, compañero Jairo Rubio. Oscar, no sé si habrá alguien más que haya levantado la mano. No, no veo aquí ninguna otra persona. No, no tenemos César, pero sí tenemos bastantes preguntas en el chat. Bien, ve, entonces, Entonces, sí, nos disponemos a leerlas. perfecto. Entonces, compañero Jairo, le leo una de ellas y continuamos con la mecánica. Perfecto, sí. Dice, la pregunta es del compañero José Antonio Cajamarca. Dice, buenas noches, entendí mal. Si trabajo en colegios privados y tenía cotizados con el ISS, ¿no se tiene en cuenta para unir en la pensión con el Estado? Gracias por su atención. Sí, señor, esa es la razón. Para lo que son las pensiones que tienen que ver con el fondo y con los valores del Colpensiones o el Seguro Social anteriormente, se daban siempre y cuando fueran con empresas del Estado, cualquiera que se llamara, cotizaciones de esa, pero ya con ente privado ya no los tienen en cuenta. Cotización, eso se llama cotización de pensión por aportes. Y que corresponde a 20 años, ¿no? Que eso fue lo que nos compartió su merced. Sí, señor, 20 años y con nada diferente de mujeres, 55 y 60 para los hombres. 60 para los hombres. Correcto, sí, señor. Listo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta de la compañera Carolina Aranguren. Los que estuvieron en periodo de prueba en el año 2024, ¿deben retirar la cesantía de ese año o no hay problema por lo que después ya se hace el nombramiento oficial? Todo, todo contrato en provisionalidad
o contrato en encargo, desde que no esté en carrera, tiene que reclamar sus cesantías sin que pasen los 3 años. Pasados los 3 años, ya precluye y pierde la situación de reclamación de cesantías. Ese es el término. Perfecto. Tengo otra, bueno, igual voy a leerlas. ¿Cuál es el tiempo que debe transcurrir entre la solicitud de cesantías parciales? El último tiempo para cesantías parciales es después de notificado. Es decir, hay un tiempo que transcurre en el momento en que radicó, otro tiempo en que le pasaron la liquidación al fondo, el otro tiempo en que el fondo entró ya a notificarse, y de esa notificación en adelante 45 días. En términos generales, desde el principio, desde la radicación hasta ahí, son 72 días hábiles. Listo, 72 días hábiles para que los tengamos en cuenta. Siguiente pregunta. Para el régimen del 1278, ¿existe la opción de pensionarse y seguir trabajando? Es decir, recibir pensión y salario después de cumplir los 57 años y tiempo de servicio de 20 años. Es precisamente lo que se viene dando, ya hay un concepto, y en esa circunstancia está atravesando primero lo que estableció la ley 715 en el artículo 211, donde dice que el jefe de Estado, el presidente o quien estuviera promulgando el decreto 1278, tenía facultades sobre las condiciones de carrera, pero no sobre las condiciones de servicios de prestaciones sociales. Para este caso, en la situación de pensión. De eso se han acogido los abogados que han demandado esta situación, y hay una alta posibilidad de la compatibilidad entre salario y pensión. Por eso es que ya hay abogados que dicen, sí, denos el poder que nosotros rescatamos esa parte de la compatibilidad. Los únicos que tienen la posibilidad de compatibilidad son los que trabajaron antes de junio de 2000, del 26 de junio de 2003. Eso sí tienen la seguridad. Pero los compañeros otros, pues hasta el momento no hay nada seguro, pero una vez que se abra el camino de que uno gane, ya se abre para todo el mundo. Y yo creo que está muy, muy expenso a que se pueda dar esa circunstancia de la compatibilidad. Gracias, compañero. Siguiente pregunta. Para quienes somos del 1278, si trabajamos antes del 27 de junio del 2003, ¿es necesario acudir a un abogado? Bueno, en primera instancia, yo sí les aconsejaría que no quemaran de una vez dándole poder al abogado, sino que quemaran la vía administrativa. La vía administrativa es colocar los documentos para la pensión. En este caso, entonces, el certificado de servicios, bueno, los certificados correspondientes, más el registro civil, más la solicitud, y en estas circunstancias, entonces, hacer la solicitud de reclamación. Si es negada, entonces ya mira el otro aspecto. ¿Por qué fue negada? Porque si los dineros fueron cotizados al fondo, están en el fondo, no hay ningún problema, ya sería mucho más fácil. Pero si los dineros obedecen a un espacio de trabajo de algún nombramiento en el municipio o en el departamento que no fueron cotizados, ahí sí le tocaría recurrir a la acción jurídica de un abogado para que haga que el municipio o el departamento pague esos dineros al fondo, y con eso puede ser pensionado. Gracias. La compañera Rocío Vargas pregunta, tuve un accidente laboral. En noviembre del 2025 no reclamé el auxilio por accidente laboral. ¿Qué tiempo tenía para hacerlo? Bueno, eso sí, los espacios de tiempo son muy cortos. Ahí establece entre 1 mes y 9 meses. En el caso de una situación de estas, ya se pasó el tiempo y ya no alcanza a hacer ninguna reclamación. ¿Por qué ese tiempo tan fresco? ¿Por qué tan rápido en esas circunstancias? Precisamente porque ahí se queman varias etapas, y en una de esas etapas está la reclamación a su invalidez, si es que quedó en mal estado. Gracias, compañero. Y la profe Carolina Aranguren vuelve a preguntar frente al tema
de haber estado trabajando en periodo de prueba en el 2024. Dice, es decir que periodo de prueba está igual de catalogado como en provisionalidad o por encargo. No, no, no. Ahí no. Lo que es periodo de prueba ya es una condición de carrera. Ya lo que pasa es que la seguridad de su carrera ya está en el momento en que pasó el periodo de prueba. Pero ya esa etapa ya está acumulable, ya no hay necesidad de reclamarlo porque no son cesantías definitivas, ya están estando en carrera y no tienen ningún problema. Lo único que ocasionaría eso sería una renuncia, que eso ya es diferente. Correcto. Listo. Y tenemos la última pregunta de la profe Juana Salcedo. Fui docente de OPS, por OPS desde marzo del año 2020, 2003. ¿Debo poner abogado para el proceso cuando me pensione? Nuevamente, mirar a ver si en el tiempo de servicios de ella, de la Secretaría de Educación, donde ha laborado, cotizaron al fondo, no va a tener ningún problema. El problema está en que en el momento de obtener el tiempo de servicios, obtengan de que ese tiempo no aparece por ningún lado, entonces mirar dónde laboró y ahí sí tendría que te colocar abogado para que haga la reclamación correspondiente. Listo, compañero. Y tenemos la última intervención por parte del compañero Guillermo Gutiérrez y con eso finalizamos las preguntas del día de hoy. Recordarles que el enlace de asistencia ya se encuentra en el chat de la reunión y tenemos hasta las 8 de la noche para que respondamos las encuestas y la asistencia. ¿Listo? Profe Guillermo. Ondra, buenas noches, profesores, buenas noches. Es una preguntita sencilla. Eh, Tengo una conocida que está en una situación particular. Su hermana falleció ya hace unos 13, 15 años atrás y ella está encargada de un hermano tiene una incapacidad desde niño. Se vino a enterar que pudo haber reclamado la pensión de esta profesora para encargarse del cuidado de su hermano, porque ella revienta sola para ella y para su hermano en esa condición de discapacidad. Ella ha intentado hacer el trámite, pero pues ya sabemos que si para uno es complicado, imagínense para alguien que no es del magisterio, ¿qué posibilidades tiene ella de adelantar ese trámite, de reclamar la pensión que dejó de reclamar por años para la ayuda del sostenimiento de su hermano y obviamente de ella? Bueno, dice de qué años que está, que dejó falleció el La profe, profesora de la Tunapsipa persona, había fallecido hace unos 15 años. 15 años. Pues ahí no se pierde nada en reclamar. ¿En qué era del departamento de Sipa. Cundinamarca? Sí, Cundinamarca. Listo. Yo considero que sí es importante ahí pedirle la asesoría al abogado o a la abogada de ADEC, pero considero que de todas formas sí se puede hacer una petición, dadas las circunstancias de que quien merece esa condición está en incapacidad y está vivo. Entonces yo sí considero que es importante que de todas formas se reclame y se haga lo correspondiente porque deben de responder a alguna situación favorable, dada la situación de la incapacidad de la persona que la necesita. Claro que sí. Listo. Muchas gracias, profesor. A ustedes por la pregunta y agradecemos la participación activa de cada uno de ustedes en el chat, con el audio y especialmente a nuestro compañero licenciado Jairo Rubio por esta muy importante charla que tuvimos el día de hoy. Vamos ahora entonces a disponernos. Oscar, voy a leer las conclusiones del día de hoy, de la sesión, de un tema muy interesante y espero hayamos recogido lo más importante de esta charla. Dice que el régimen prestacional especial del magisterio constituye una conquista histórica alcanzada gracias a la organización y lucha sindical. Su preservación representa la defensa de derechos fundamentales relacionados con la salud, la pensión, las cesantías y el bienestar laboral. La defensa del FOMAC continúa siendo una prioridad para el movimiento sindical docente
ya que garantiza la administración de las prestaciones sociales y la protección integral de los educadores activos y pensionados. En un contexto donde múltiples reformas laborales han promovido flexibilización, tercerización y disminución de garantías laborales para los trabajadores colombianos, la organización sindical sigue siendo fundamental para proteger las conquistas históricas del magisterio. Esta reflexión coincide con los análisis de FECODE sobre los efectos de las políticas neoliberales en los derechos laborales. Eh, la formación sindical permite a los docentes conocer y defender sus derechos prestacionales, fortalecer la unidad del magisterio y consolidar las estrategias colectivas para enfrentar los desafíos que pueden amenazar la estabilidad laboral y el régimen especial docente, tal como lo plantea FECODE al resaltar la importancia de la unidad y la formación permanente de sus afiliados. Con estas conclusiones, damos, pues finalizando ya, las gracias al compañero Jairo Rubio y damos entrada también a nuestros directivos para que pues nos hagan el cierre, la despedida. No sé si el compañero Jairo Rubio quiera expresar ya algunas palabras ya de finalización y luego procedemos a darle las palabras a nuestros directivos de ADEC. Compañero César, compañero Oscar, muy agradecido por esta invitación que me han hecho nuevamente a este espacio tan importante que ustedes tienen de formación y capacitación político-sindical para los compañeros de Cundinamarca. Es un ejemplo que toca rescatar para cada uno de las filiales. Muy agradecido y muchas gracias y hasta otra oportunidad si de pronto hay un tema que pueda colaborar. Muchísimas gracias. A Perdón, usted muy perdón, amable. César, interrumpo ahí, porque están diciendo que sería fundamental, compañero Jairo, que nos compartiera la presentación que se hizo en el día de hoy para poderla replicar a nivel de las subdirectivas. Entonces, pues quedamos expectantes de esa posibilidad, compañero. Ya se la envío al WhatsApp de quién, compañero, de Oscar. Sí, perfecto. Ya la Gracias. envío entonces, compañero Oscar. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Y ahora damos la palabra a Walter. Se encuentra en sala para que por favor pueda dar las palabras de cierre. Aquí siempre al filo del cañón, trabajando por nuestra organización. Claro, Cecitar. Agradecerle a Jairito, muy amable, ese espacio y este momento y ese compartir de saberes muy importante y pues esperamos que los compañeros y compañeras realmente hayan podido despejar muchas dudas y ojalá que también les haya quedado más inquietudes para que nos acerquemos a explorar esa ley 91, a leerla, a explorarla, para que también podamos nosotros seguir ahondando en este proceso de formación. Y pues sin duda ese ejercicio tan importante, reconocerle a Oscar y a César esa disposición, esa actitud que han tenido con los compañeros y con este espacios de formación. Y pues quiero ser reiterativo y recordarles, compañeros, que pues nos queda ya una semanita de este curso de formación, estas 8 semanas, pues que realmente sabemos que han sido muy fructíferas, muy interesantes. El trabajo de preparación y organización, pues siempre demanda mucha actividad y pues esperamos que haya sido de la satisfacción de ustedes. Y no olvidemos que tenemos una tarea muy importante y es seguir luchando por nuestros derechos, nuestros derechos y las conquistas logradas desde las calles, porque pues FECODE en estos 66 años, 67 años que lleva ya, obviamente no son en vano y es todos los beneficios que tenemos. Entonces tenemos esa responsabilidad de tocar las puertas, de tocar los corazones, de tocar las conciencias. No es hablar mal de las personas, no es hablar mal del candidato que está en contra de la vida, en contra del pueblo, pero sí hagamos caer en cuenta de las ventajas que vamos a tener nosotros otros 4 años para mejorar las condiciones de vida de nosotros, de nuestros familiares, una estabilidad laboral, una salud digna, un salario digno por la vida y que pues nosotros hagamos ese llamado a nuestros familiares, a nuestros compañeros y a muchas personas que de pronto aún pueden cambiar de opinión y revisar que las acciones que nos pueden conllevar a un país, si la decisión no es correcta,
nos va a perjudicar todo un país. Vemos ejemplos muy claros como en Argentina, como en Panamá, como en Ecuador, que realmente son muchas situaciones que realmente tienen al borde del caos, al borde del hambre, al borde de la desesperación a todos estos conciudadanos. Entonces, ojalá que nosotros aprendamos del error de los demás y podamos nosotros salir adelante en esta oportunidad. Entonces, nuevamente para todos y para todas, agradecerle su tiempo, su espacio. Un saludo especial a mi compa Yoba, que yo sé que estamos en un trabajo fuerte y distante y pues este comité de formación sindical seguirá retomando todas esas sugerencias que ustedes nos presentan, que ustedes nos traen, para que posteriormente tengamos algunos encuentros esporádicos para tratar esos temas de interés que nos van a seguir fortaleciendo nuestra organización y nuestra formación sindical. Para todos y para todos, muy agradecido, feliz noche, Dios los bendiga y con toda para el 21 de junio. Listo, gracias, Walter, muy amable y gracias a todos ustedes. Compañero Oscar, se va a dirigir. Claro que sí, César. A todos agradecerles su participación, su disposición para poder estar aquí durante estas ya 2 horas de conectividad, de reunión y sobre todo de solución de muchas dudas y demás. Recordemos que esto hace parte de esa disciplina sindical que desde la misma Asamblea General de Delegados estamos buscando. Y vuelvo yo a hablar a tocar el tema de la responsabilidad frente a la formación. Vean, son las 7 de la noche y tenemos 36 compañeros. Esto quiere decir que aún bastantes están fuera, pero este grupo de 36 pues tiene que consolidarse, tiene que hacerse fuerte para que efectivamente podamos llevar a nuestras bases toda la información, responder a todas los cuestionamientos que tienen frente a los diferentes temas sindicales y sobre todo hacerles caer en cuenta de la importancia de nuestro sindicato para la defensa de nuestros derechos. Entonces, que este sea uno de los pilares para poder elegir de la manera adecuada este 21 de junio. No es más mi intervención, compañero César, a todos feliz noche, recomendarles una vez más el diligenciamiento de este cuestionario y esperamos vernos en la próxima sesión del día miércoles, que es la última sesión de este curso de formación sindical. Muy bien, nos vemos en la próxima jornada. Una feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.